Pues estamos una vez más saludándoles aquí en esta ocasión. Pues creo yo que es una vez apropiada para poder mandarles saludos desde el momento donde ustedes se encuentren. Creo yo que es una vez más pues apropiada para que donde quiera que ustedes se encuentren, pues creo yo que es el momento adecuado para que ustedes pues espero yo que se encuentren muy bien. Y pues bueno, quiero comentarles que apenas la semana pasada tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de visitar a un amigo muy querido, el cual está pasando por un momento un poco complicado. Y pensando en eso me puse a meditar un poco. Y precisamente por eso es que yo quise compartir acerca de este tema que es un poco adecuado para este tema. Ajá. Y pues espero les pueda ser de bastante bendición para esta mañana, para esta tarde o para esta noche, dependiendo cómo ustedes vayan a escuchar este audio. Ajá. Entonces, si ustedes tienen a la mano una Biblia, yo quisiera que ustedes pudieran abrir esta Biblia. Así que sin alguna otra cosa, yo quisiera pedirles que ustedes me pudieran acompañar al libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 1. En el libro de Mateo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 21. Ahí en el libro de capítulo 1, versículo 21, se habla acerca de la profecía del nacimiento de una persona excepcional que logró dividir este planeta en dos. No ha habido ninguna otra persona más que esta persona, más que esta persona, es la única que ha logrado hacer historia en esta persona. Yo creo que tú ya te imaginarás de quién quiero hablar en esta mañana. Estoy hablando del mismísimo Jesús de Nazaret. Él es Dios, y al momento en que es Dios, es Dios, y renunció a su misma deidad y vino aquí a la tierra y se hizo carne. Fue un Dios y se hizo carne para poder venir y con una sola misión. Y dice así en el versículo 21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde aquí él ya estaba profetizado la gran encomienda que él tenía desde en ese momento. Yo quiero decirte, amigo mío, que me estás escuchando,
había un gran propósito desde esos momentos para Jesús. Yo creo que en algún momento tal vez tú has visto, lo voy a decir desde, ¿por qué no así? En algún momento has visto esa cruz donde Él está crucificado, lo cual está simbolizando a Jesús, pero sabemos que Jesús no se quedó en esa cruz. Jesús bajó de esa cruz y resucitó. Jesús no está crucificado. Jesús venció a la muerte, y Jesús fue a la tumba, y después salió victorioso de esa tumba, y es algo de lo cual hoy te quiero hablar. No se quedó ahí en esa tumba. Hoy está vivo, y es algo de lo cual es algo maravilloso. Quisiéramos hablar el día de hoy ahí en Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Después de que Jesús nació, ustedes saben toda la historia, y después de eso hubo toda una historia, y después de que Jesús nació, él fue al desierto y fue tentado, y después de que fue tentado, después de eso él tuvo que ir al desierto, y él fue bautizado, y ahí pasó algo importantísimo. Al momento en que fue bautizado, hubo la presencia de los tres. Sabemos que nosotros creemos fielmente en los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y al momento en que Jesús fue bautizado, ahí estaban claramente en este versículo los tres: la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando él estaba siendo bautizado, claramente dice aquí en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 16, y en el versículo 17, dice la Biblia que los cielos fueron abiertos, y bajó y se escuchó una voz que era la voz del Padre, que dijo: a él oírlo. Era claramente la voz del Padre, era el Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia, a él oírlo. Y luego dice que bajó una paloma en forma de la cual era era el Espíritu Santo. Era claramente la presencia del Espíritu Santo que estaba descendiendo sobre él, la cual era la presencia del Espíritu Santo que estaba anunciando que Jesús estaba por comenzar su ministerio, y estaba descendiendo sobre él, y la cual estaba anunciando que la cobertura del Padre estaba descendiendo sobre él, y que todo acto, todo ministerio que él, todo milagro que él hiciera, el Padre iba a estar con él, que no iba a haber nada que no hubiera, que él hiciera, que él iba a estar siempre con él, que Dios iba a estar siempre con él, el Espíritu Santo siempre iba a estar con él. En ese momento recordemos que en el Antiguo Testamento
el Espíritu Santo todavía no estaba, solamente había visitaciones, pero todavía no descendía permanentemente, solamente había visitaciones de lo que había de venir. Solamente el único que logró que logró dividir la historia fue Jesús, y a partir de ahí fue cuando el Espíritu Santo vino a dividir hasta Hechos. Pero eso es otro rollo, eso pasa hasta después. Y bueno, Jesús era la misma presencia del mismo Dios Hijo. Entonces ahí estamos viendo cómo la misma divinidad de los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es algo hermoso, lo cual estamos viendo en este bautismo de esta cita, de todo lo que nosotros creemos, lo que es la presencia de estas tres personas, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí nosotros estamos creyendo en todo lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Después de esta cita, tiempo después, nosotros vemos cómo Jesús empieza a escoger a sus discípulos. Así que él se dirige al mar de Galilea, y él empieza a escoger a lo que son sus discípulos, los que van a seguirle en todo su misión aquí en la tierra. Y él escoge a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, a Bartolomé, a Santiago, a Judas de Iscariote, a Judas Tadeo, a Mateo, a Felipe, a Simón y a Tomás. Así que después de que nosotros vemos todo esto que se está empezando a formar parte de todo este rompecabezas, que más tarde va a ser parte de todo lo que es la parte de Mateo, de todos estos libros, vamos viendo cómo Jesús está empezando a formar parte de su cuerpo ministerial, por decirlo así. Y después de esto vamos al libro de Isaías. Y en el libro de Isaías dice: el Espíritu del Señor, parafraseando, simplemente dice, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y empieza a hablar para dar buenas nuevas a los quebrantados. Y todo esto, aunque está en el Antiguo Testamento, pero fue dicho por el profeta, y empieza a hablar y empieza a hablar para que pudiera ser cumplida la profecía. Y entonces Jesús empieza a cumplir toda esta profecía, y es algo precioso todo esto. Y la gente tal vez no se da cuenta, pero Jesús empieza a ministrar. Y después de esto, su fama se empieza a difundir por toda Galilea, por todos los lugares por donde él empieza a andar. Y la gente le seguía, dice la Biblia. Y comienza a echar fuera demonios, y comienza a sanar. Y se comienza a proclamar el año agradable del Señor. Y comienza a visitar a los ciegos. Y comienza a revivir a los muertos. Y comienza aún a restaurar personas.
y se empieza a sentar alrededor de las prostitutas. Y aún empieza a establecer su reino aquí en esta tierra. Y aún aunque empieza a establecer aquí su reino en esta tierra, los fariseos, que eran maestros de la ley, lo criticaban, lo empezaban a señalar, porque él empezaba a hacer muchas cosas y ellos eran muy rígidos en cuestiones de la ley. Y ellos decían, es que ¿cómo es posible que sane en días sábados? ¿Cómo es posible que se siente a convivir alrededor de las prostitutas? ¿Cómo es posible que se haga amigos de los inconversos? Se asombran de ver cuántas cosas que hace alrededor de este mundo. Y le devuelve la vista a los ciegos y sana a los paralíticos, y le devuelve la vista a los ciegos y levanta a los muertos. Y hace tantas maravillas en esta tierra. Entonces, hace tantas cosas en esta tierra que yo quisiera, tal vez yo no tengo las palabras exactas en esta mañana para poder decir. Y después de todo esto, hay algo que yo quisiera, lo que sí quisiera explicar. Nosotros estamos divididos en tres, que es alma, cuerpo y espíritu. Y cuando nosotros morimos, nuestra alma es lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Y lo que nosotros lo que define nuestra alma, hacia dónde ha de ir nuestra alma según nuestras obras. Y es lo que nosotros definimos según nuestras obras, y es lo que ha de definir si es que vamos a ir según el cielo o el infierno. O sea, si nosotros nos comportamos, si nosotros creemos en Dios, obviamente cuando seamos juzgados, vamos a ir directo al cielo o al infierno. Eso no hay más. O sea, o vamos al cielo o vamos al infierno. Mi hermano o mi amigo que me estás escuchando, no va a haber más. No hay de que si existe el purgatorio. Eso no existe. O sea, no hay término medio. El alma se va directamente o al cielo o al infierno. El cuerpo es simplemente terrenal. Se va a desintegrar y se lo van a comer los gusanos el día en que tú te mueras. Y según la ciencia, se va a desintegrar en no más de 7 años. Se va a quedar aquí en la tierra. Te van a enterrar en un panteón o te van a cremar, o como tú quieras, y se va a quedar aquí en la tierra. No va a haber más. Aquí nada más. Aquí se va a quedar el cuerpo. El espíritu es la esencia, el soplo de vida que Dios te ha de dar. Y gracias a eso, ahí es lo que Dios te ha dado. Y cuando te mueres, el espíritu es lo que regresa a Dios. No hay más, nada más. Esos son los tres. De hecho, entonces, de eso depende o está conformado tu cuerpo. Lo que tú tienes aquí en tu cuerpo. Todos tenemos eso que tú tienes,
que se llama cuerpo o Jesús. Cuando estuvo aquí en la tierra, eso fue lo que prácticamente vino a anunciar aquí en la tierra. Muchos no lo comprendieron. Él vino a decir: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus polluelos bajo mis alas de amor? Mas tú nunca quisiste entrar. De aquí en adelante es donde quiero entrar ya, casi para terminar con todo esto que estoy hablándote en esta mañana. Jesús vino a la tierra para dejar su plan perfecto en esta tierra. Él vino a dejar para establecer su reino aquí en la tierra. Pero había algo que, de hecho, cuando los discípulos estuvieron con él, y que cuando se enteraron que él tenía que dejarlos, y que cuando ellos estuvieron conviviendo con él, se agobiaron, pues ellos se enteraron que él tenía que dejarlos. Se entristecieron mucho. Y más aún cuando se enteraron de la manera tan dolorosa que tenía que morir. Pero no se agobien, les dijo. Pues no todo está tan perdido, por decirlo así. Porque esto va a marcar, aunque todo aparenta ser así, en algún momento el que viene atrás de mí, el que viene adelante de mí, perdón, es más poderoso, y es necesario que yo me vaya para que todo se cumpla. Así que él se fue, y después de eso viene la promesa del Espíritu Santo. Y les dice: es necesario que yo me vaya. Confiar en mí, porque es necesario que yo me vaya, para que después de que yo me vaya, venga después de mí la promesa del Espíritu Santo. Y después de eso, él tenía que morir. Y resulta que después de eso, él tenía que ser crucificado. Él tenía que morir de la manera más violenta. Él se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Joven señorita, la persona que me estás escuchando, no, tal vez muchos dirán: a Jesús lo mataron los romanos, a Jesús lo mataron los fariseos, a Jesús lo mataron los judíos, a Jesús lo mataron cualquier persona que estuviera ahí. Pero déjame decirte, a Jesús no lo mataron nadie de ellos, de los que te acabo de decir. A Jesús se dio él mismo en sacrificio por amor a ti. Jesús se dio en sacrificio por ti y por mí, por cada uno de nosotros, por amor a nosotros, porque tú y yo tengamos vida el día de hoy, por los pecados que hemos hecho el día de hoy. Tal vez yo no tengo las palabras para poder decírtelo, pero algo que es cierto, tal vez hay algo que hay una verdad,
Y es que tú y yo hemos pecado. Como hace rato te lo he dicho, somos pecadores y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y que hay algo que es cierto, que tú y yo merecemos la muerte. Desde el mentiroso, la prostituta, el drogadicto, el borracho, todos ellos, Jesús los ama tanto que fue a la cruz y que derramó hasta la última gota de su sangre. Porque los ama tanto que vino aquí, caminó entre nosotros y no quiere vernos morir, que vayamos al infierno. Y fue por eso que prefirió morir y bastó tan solo una gota derramada en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo podamos tener vida y vida de su sangre y vida derramada en la cruz de su sangre, para que hoy tú y yo podamos ser limpios, pues solamente Él podamos tener vida y vida eterna. Él es el único y suficiente Salvador, y gracias a Él tú y yo podemos tener vida. No tengo las suficientes palabras para poder expresar cuánto nos ama Dios, y gracias a eso tú y yo podemos tener vida. Jesús fue a la cruz, murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, pero la Biblia dice que eso no fue todo. Él murió por nosotros en la cruz y Él dijo: consumado es, consumado es. Él estaba expresando que la misión estaba terminado ahí. Y cuando Él murió, bajó de esa cruz después. Lo bajaron de esa cruz ya completamente. Después de que fue abofeteado, de que sufrió una condena eterna que no merecía, que eso lo merecíamos tú y yo. Y que después de eso fue llevado a una tumba, y que después de esa tumba, a los 3 días, Él resucitó, y que Él resucitó a los 3 días, y que Él venció a la muerte, y que solamente Él venció a los 3 días. Él fue la única persona que Él ha vencido a la muerte, y que no ha habido ninguna otra persona que haya sido capaz de vencer a la muerte. Joven señorita, persona que me estás escuchando, no hay ninguna otra persona en la tierra que haya vencido a la muerte en esta tierra. Se ha levantado miles de personas en esta tierra. Ha existido tal vez algún tipo de maestro como Mahoma. Se ha levantado algún otro tipo de maestro como tal vez Mahatma Gandhi. Se ha levantado alguna otra persona como no sé, la que se te ocurra. Pero nadie ha sido capaz de hacer historia, y solamente Él ha sido capaz de derramar tanto amor, más que Jesús en la cruz del Calvario, y de dividir la tierra y hacer historia como Jesús, y hacer una historia como la de Él. De hecho, los historiadores cuentan o narran la vida de Jesús como tal vez, no sé, un Jesús tal vez deprimido. En las películas cuentan la vida de Jesús como un Jesús demacrado, como un Jesús
serio tal vez, pero la vida, la historia dice que los niños anhelaban ver o estar cerca de Jesús porque tenía un carisma especial. La Biblia dice que cuando iba pasando su fama era tanta, tenía un carisma tan que cuando los niños, cuando le iba pasando, los niños anhelaban estar cerca de Jesús. Ellos anhelaban estar cerca de Jesús. Escuchaban que iba pasando y gritaban: ¡ahí viene Jesús! Es decir, lo escuchaban pasar porque querían estar cerca de Jesús. Yo no me imagino a un Jesús cerrado. Inclusive cuando había fiesta, la Biblia dice que Jesús, inclusive en la primer fiesta que hubo, se acabó el vino, y cuando se acabó el vino, dice la Biblia que Él multiplicó el vino, y multiplicó el vino porque él era un Dios, él era un Jesús que le gustaba estar en las fiestas. No quiero que me malinterpretes, no quiero decir que era un Dios fiestero en el mal sentido de la palabra. Simplemente quiero decir que le gustaba convivir con las personas. Y ahorita, tal vez porque ya se modernizaron tanto las cosas, y hay guitarras eléctricas, hay baterías, hay bajo, todo eso ya se ha modernizado demasiado. Pero en aquel entonces habían instrumentos acústicos. Y yo quiero, me imagino a Jesús, que él, de acuerdo a todos los instrumentos de aquella época, él le gustaba estar cerca de las personas, de acuerdo a las fiestas. Y yo me imagino a un Jesús que le gustaba estar cerca de las fiestas, porque le gustaba estar cerca de las fiestas, aún con instrumentos acústicos, y le gustaba la convivencia. Por eso es que él era tan criticado y era tan señalado, aunque las personas no eran conversas. Por eso es que era tan señalado. Y por eso es que hubo un complot contra él. De hecho, la religión fue lo que mató a Jesús, porque no le gustaban a los fariseos que él fuera su forma de ser tan abierta hacia las personas. Cuando Jesús multiplica el vino, de hecho la Biblia dice que no fue cualquier vino el que multiplicó, fue un vino de la mejor calidad. Quiere decir que él estaba que él estaba abierto. Yo no quiero decirte que tú pruebes el vino, que te vayas abierto, que seas tan abierto también con el vino. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que Jesús le gustaba convivir, y que Jesús está tan a la puerta y te está llamando en estos momentos. Y que en estos momentos te estoy diciendo, Él sufrió por amor a ti. Y en estos momentos te está llamando. Yo no sé dónde te encuentres. Tal vez estás trabajando, tal vez vas manejando, tal vez estás en la escuela cuando estás escuchando este audio. Pero Él vino aquí a la tierra, caminó sobre nosotros, sobre esta tierra, caminó con nosotros. Y a veces parece un cuento de hadas y lo dejamos pasar muchas veces. Y yo lo único que te pido, nada más,
que tomes unos momentos para escuchar este audio y que lo medites. Y si es así, Jesús no vino a dejar ninguna religión. Jesús no representa ni siquiera el catolicismo, no representa ni siquiera lo que son los presbiterianos, no representa nada, no representa ninguna etiqueta, no representa nada. Yo solamente quiero pedirte que solamente vayas ahí a lo más profundo de tu corazón, y que si has escuchado algo en tu corazón, y que le digas: Señor, quiero pedirte que a partir de estos momentos seas el rey de mi vida. Estoy consciente que me he equivocado mucho. Si a eso vamos, yo también me he equivocado mucho. Yo no soy perfecto. La Biblia dice que todos nos hemos equivocado y que no hay nadie perfecto, que todos hemos pecado y que somos pecadores delante de Dios. Así que yo te pido que tomes unos minutos y déjame guiarte en una oración si así lo sientes. Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé quién está escuchando este audio, pero yo te pido que bendigas a la persona que está escuchando este audio. Y si hay alguna persona que quiera tomar su corazón y entregárselo a Dios en esta hora, y dejar que Dios sea permitirle que Dios sea el rey de su vida, yo te lo entrego, Señor Jesús. Que primeramente, Señor Jesús, reconozca que Dios sea el rey de su vida. Padre, perdónanos porque nos hemos equivocado hasta estos momentos, Señor Jesús. Perdónanos por nuestros pecados, Señor Jesús, porque hasta estos momentos nos hemos equivocado. Y gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú eres bueno, Señor Jesús. Que tú eres bueno y que tu misericordia hasta estos momentos nos ha alcanzado. Permite, Señor Jesús, que tu presencia nos guarde y que, Señor Jesús, permite también, Señor, que tus planes estén con nosotros cada día, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo te pido que si tú conoces una iglesia, yo te pido que tú, en una iglesia cristiana, yo te pido que tú comiences a congregarte. Busca una Biblia, comienza a leerla y también te pido que busques y que le pidas a Dios cuáles son los planes que Él tiene para ti. Y gracias por haber escuchado este audio. Gracias. Y gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Obed Josué y yo te pido que no te pierdas las próximas conexiones. Espero que te haya servido este audio. Gracias por haberte conectado con nosotros. Nos vemos. Muchas gracias por haberte conectado en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Pues que estés bien y pues gracias por todo. Nos vemos.